Esto se debe a que me sometí a una cirugía debido a una enfermedad en mi infancia que nos ha hecho difícil concebir al principio. Mis suegros esperaban ansiosamente que tuviéramos nietos. Después de todo, un niño es absolutamente necesario. Él será el heredero de nuestra familia, así es. Amy debe darnos un niño. La familia de Lab no es particularmente prestigiosa. Digamos que en el momento en que mencionamos que no teníamos planes de apoderarnos de la casa familiar o vivir juntos, mis suegros se asustaron y vinieron a nuestra casa. Un momento que todavía recuerdo vívidamente. En aquel entonces vinieron muchas veces tratando de convencernos con años. Lo que hizo fue todo un desafío hacer que se dieran por vencidos. Sin embargo, explicarles que vivir con ellos requeriría que mi esposo renunciara a su trabajo y que, considerando la recesión, las posibilidades de encontrar otro trabajo con los mismos beneficios eran escasas, los hizo detenerse aún más cuando mi suegro sugirió que fuéramos. ¿Puedo presentarle un trabajo aquí? Ben, mi esposo se quedó estupefacto. Si continúas así, cortaré los lazos contigo. Él fue muy claro al respecto para ellos. La amenaza de repudiación de su propio hijo debe haber sido un duro golpe, ya que nunca trajeron viviendo juntos de nuevo. Sin embargo, sus quejas por los nietos eran una historia diferente. Pasaron los años sin que tuviéramos hijos y finalmente mi suegra no pudo contenerse más y comenzó a contactarnos persistentemente. ¿Cuándo podremos tener un nieto? No volverme más joven. Ya es hora de que pienses en el futuro. Lo siento, pero realmente no hay nada que podamos hacer al respecto. Cuando nos preguntan cuándo tendremos hijos, quería saber la respuesta más que nadie mientras los amigos que se casaron después de nosotros se estaban volviendo más jóvenes. Ambas fuimos a una clínica de fertilidad, pero no pude encontrar ninguna razón clara. Si hubiera habido una causa conocida, podría haber habido una posibilidad visible de embarazo con el tratamiento, pero incluso los médicos estaban desconcertados. Por los resultados de nuestras pruebas, no parece haber ninguna enfermedad importante que pudiera afectar el embarazo. Podría haber sido un mal momento. Tal vez deberías esperar y ver un rato. Esperar es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando ya tengo 34 años y cuanto mayor me hago, más disminuye la tasa de embarazo. Al compartir esta preocupación, el médico sugirió tratamientos avanzados. Sin embargo, cada uno el tratamiento podría costar miles de dólares si debíamos o no someternos al tratamiento. Finalmente se convirtió en una discusión entre mi esposo y yo. Mientras tanto me encontraba investigando tratamientos todas las noches antes de acostarme, lo que me llevó a muchas noches de insomnio y decidimos tomarnos nuestro tiempo para pensar si realmente deberíamos terminar con el tratamiento o simplemente continuar nuestra vida como pareja. Pero no fue solo mi suegra quien no nos permitió esta pieza. Mi cuñada Nancy se unió a ella para criticarme con frecuencia un día después de terminar el trabajo temprano y decidí ir de compras. De repente sonó mi teléfono. Era una llamada de mi cuñada Nancy. Hola, escuché de mamá, estás teniendo problemas para producir un aire. Sí, esa es la situación, pero ya sabes, ya que Tim es el heredero de nuestra familia. Entiendes bien la importancia de tener un niño y, sin embargo, ¿cuánto tiempo más vas a seguir jugando como su esposa? ¿No deberías tomarte más en serio el futuro? No estamos jugando, esto nos preocupa seriamente. Por favor, no. No nos presionen así. A mí les he pedido que se abstengan de llamar en horario de trabajo a menos que sea una emergencia. Al escuchar esas palabras mi suegra estalló como encendida gritando fuerte. ¿Qué dices? No tener aire es una emergencia. Es porque, siempre estás tan ocupada con el trabajo que no vas a quedar embarazada. Sus gritos fueron tan fuertes que los que nos rodeaban podían escucharlos, lo que provocó que las personas cercanas me miraran con desdén. Por favor, ya es suficiente. Estoy colgando ahora sintiéndome insoportable. Me apresuré a colgué el teléfono, pero ya era demasiado tarde. ¿Puedo recibir una llamada de repente de mi jefe? Terminamos teniendo una discusión en la sala de recepción. He notado que has estado recibiendo muchas llamadas durante el trabajo. Es perturbador cuando todos lo intentan. Tendré que reportarlo al CEO. Reprendido por mi jefe y despreciado por mis colegas, estaba mentalmente agotado. Incluso los colegas con los que solía ser cercano se distanciaron y me encontré comiendo solo con más frecuencia. Durante la hora del almuerzo, a pesar de trabajar diligentemente, me preguntaba cómo las cosas habían llegado a este punto antes de
darme cuenta, había perdido 11 libras sin poder comer adecuadamente. Mi complexión empeoró y me sentí mal por mucho tiempo, incluso él. Colega que había estado distante me sugirió que me tomara un tiempo libre pensando que la situación era grave, pero ni siquiera podía escuchar adecuadamente lo que decía ese colega. Después de regresar a casa me encontré llorando sola en la oscuridad sin siquiera encender las luces de mi habitación. Mi esposo me encontró al regresar a casa y se apresuró a preguntar qué estaba mal. Lo que pasó sorprendió a mi esposo, dejó caer su bolso y corrió hacia mí al ver su rostro que pareció tranquilizarme y de repente las lágrimas corrieron por mi rostro. Continué llorando hasta que mi voz se volvió de caballo y todo el tiempo mi esposo frotó suavemente mi espalda, mientras comenzaba a calmarme. Le dije todo como mi me seguía llamando durante el trabajo para presionarnos por tener un nieto. Como mi cuñada también se unió para instarme a producir un aire rápido y como mi jefe me reprendió por las constantes llamadas, esto era un problema doméstico. Y además involucró a su familia. A nadie le gusta escuchar cosas malas sobre su familia. Sin embargo, mi esposo escuchó sin interrumpir, escuchándome hasta el final. Lo siento por todos los problemas, especialmente porque es mi familia, pero no puedo soportarlo más. De la conversación quedó claro que estaba hablando con su madre una vez que dijo eso. Ella replicó con voz estridente: ¿de qué estás hablando? Solo te estoy dando un consejo por tu propio bien. ¿Cómo puedes llamar a eso intimidación? ¿A mí no crees que estás siendo demasiado sensible? Ella insistió en que no debía hacerlo. Culpa, sugiriendo en cambio que era culpa mía, pero mi esposo no se echó atrás. Le dijo firmemente que el asunto de los niños era decisión nuestra y le pidió que no interfiriera. Aún así, desde su perspectiva, no era solo nuestro problema como el mayor hijo y heredero. Se esperaba que mi esposo fuera más consciente de sus responsabilidades incluso en la era moderna. Fue desalentador escuchar a la gente todavía haciendo un escándalo por cuestiones de aire. Poco a poco mi esposo pareció cansarse de la conversación infructuosa, suspirando pesadamente frente a mí. Mira, Amy. ¿Se está metiendo en problemas en el trabajo por culpa de ustedes? No es justo para ella cuando está trabajando duro. Por favor, no más llamadas con eso. Terminó la llamada a la fuerza. Lo siento, mi mamá y mi hermana han sido una molestia. ¿Pueden IGN sus llamadas o incluso bloquéelos? Está bien, gracias por hablar por mí. Sí, los bloquearé a partir de ese día. No recibimos más llamadas ni mensajes de ellos una vez que no pudieron comunicarse conmigo. Comenzaron a llamar a mi esposo. En cambio, al principio mi esposo respondió casualmente, pero parecía convertirse en una molestia para él con el tiempo. Dijo que ya era suficiente. Apareció en nuestra casa más tarde golpeando la puerta de entrada y gritando fuerte: «Oye, Mami, estamos aquí. Abre rápido, ¿cómo no puedes darnos la bienvenida cuando hemos venido hasta aquí para visitarte? ¿Qué tipo de educación tuviste? Me gustaría ver cómo son tus padres. Dijeron que fuimos groseros por no abrir la puerta principal, pero no gritan temprano en la mañana a las 6 a.m. en un fin de semana, el verdadero grosero». Mi esposo se despertó con el ruido y ya de mal humor por haber sido despertado temprano. Estaba bastante enojado. Con su madre haciendo una escena afuera. «Córtenlo, ¿a qué hora crees que es? Haré más ruido y llamaré a la policía». La mención de la policía normalmente disuadiría a la mayoría de las personas. Debido a un mayor acoso, sin embargo, no se fueron, sino que insistieron en no irse hasta que los dejáramos entrar, pensando en los vecinos y no queriendo causar más problemas. Así es de mala educación que una nuera actúe de esta manera, especialmente cuando vine a anunciar mi embarazo, embarazada, diciendo que Nancy sacó una foto de ultrasonido de su bolso y me la hizo alarde de que Nancy se casó el año pasado y fue bendecida con un bebé con Rick. Mi suegra se jactaba de que era su primer nieto y, de hecho, se aseguró de que yo supiera. «Felicidades, por favor cuídese durante en este momento importante». Cuando dije esto, Nancy sonrió y dijo celosa: «Me quedé embarazada primero, ¿no?» No estaba celosa, aunque sentí un poco de envidia. Pero esto es algo que uno no puede controlar, y ver a amigos que se casaron después de mí y tener hijos. Después de otra me he acostumbrado a que me superen, pero Nancy seguía sonriendo y fanfarroneando, lo que no me hizo sentir mejor con el embarazo de Nueva York.
Mi esposo dejó de recibir llamadas persistentes de mi suegra, sin embargo, parece que ella estaba un poco disgustada. Saber que el bebé era una niña aferrándome primero a la esperanza tradicional de tener un niño, pero para mí la llegada de cualquier niño es una bendición. Cuando mi esposo compartió este sentimiento, mi suegra, generalmente discutidora, no tenía nada que decir que no le hubiésemos dado. Después de que Nancy tuvo a su bebé, nos enteramos del nacimiento. El bebé se veía adorable en las fotos con la piel blanca y los ojos redondos cuando asistimos a una reunión familiar después de que las cosas se calmaron. Mi esposo y traje un regalo. Ver al bebé durmiendo profundamente en la esquina de la cuna nos hizo sonreír. Qué linda se parece a Nancy alrededor de los ojos. Mientras hablábamos, Rick nos ofreció cargar al bebé. Sostener al bebé se sintió sorprendentemente ligero y verla dormir así me llené de emoción. En la cena, la conversación naturalmente giró hacia el bebé e inevitablemente nos convertimos en el tema entre familiares. ¿De por qué no has tenido hijos a pesar de estar casado durante años? Ser padre es parte de convertirse en una persona completa. Necesitas hacer felices a tus padres al tener hijos pronto. Escuchar esto me dolió el corazón. Mientras luchaba por responder, Tim dijo que eso es cierto, pero estas cosas están fuera de nuestro control. Queremos serlo. Listo para cuando llegue un bebé. Su sonrisa alivió a los familiares y no continuaron con el asunto. Pero 2 semanas después de conocer al bebé de Nueva York, ocurrió un milagro para nosotros. Descubrimos que estaba embarazada a pesar de años de preocupación por no poder concebir. Estábamos muy contentos. Con el tan esperado embarazo todavía era temprano y cualquier cosa podía pasar. Así que decidimos esperar hasta el segundo trimestre, que es más seguro, para anunciar la noticia a nuestros padres. Las náuseas matutinas comenzaron poco después, lo que me dificultó seguir con las tareas y el trabajo diarios. Hablé con mi jefe, quien me sugirió tomar una licencia hasta que me sintiera mejor, sabiendo que había estado en tratamiento durante años. La gente a mi alrededor no me presionó para trabajar. Agradecido por la amabilidad de quienes me rodeaban, decidí tomarme un tiempo libre hasta me sentí mejor. Mi esposo, a pesar de su apretada agenda, estaba ansioso por ayudar con las tareas del hogar. Amy, ¿estás bien? Compré algo liviano que tal vez puedas comer. Creo que puedes comer. Gracias. No puedo creer que me sienta tan mal. Es difícil. Sé que haré lo mejor que pueda para que puedas sentirte un poco más a gusto. Amy, gracias. Mi esposo fue increíblemente atento y me ayudó activamente con las tareas del hogar para aliviar mi malestar, a pesar de sus propias exigencias laborales. Gracias a él pude estar tranquilo y tomar lo necesario. Sucedió cuando estábamos visitando mi ciudad natal con mi esposo, ya que mi familia vive fuera del estado. Nos tomó un viaje de 2 horas hasta allí con mi esposo al volante. Mamá, papá, tengo un bebé en mi vientre. Es el embarazo que tanto esperábamos. Al escuchar la noticia, mis padres estaban muy contentos, especialmente mi mamá. Sabiendo lo mucho que había luchado, lloré de felicidad, aunque nunca dijo mucho al respecto. Estoy seguro de que había estado esperando ansiosamente un nieto. Felicitaciones, es un momento importante, así que cuídate. Gracias. Estoy planeando volver a casa para dar a luz, así que volveré a visitarla poco después de pasar la noche. Regresamos a casa a la mañana siguiente cuando estábamos a punto de abrir la puerta. La señora Smith, una vecina entrometida, se nos acercó. No es una mala persona, pero una vez ella se involucra, es difícil escapar, haciéndola un poco molesta. Tenía una expresión de preocupación en su rostro. Disculpe, ¿tiene un momento? Sí, ¿qué es? Ayer, su casa se llenó con el llanto de un bebé. ¿Lo está cuidando adecuadamente? ¿Bebé? ¿De qué está hablando, señora? Por dentro, pensando que debe haber sido un malentendido por parte de la señora Smith. No hay ningún bebé en nuestra casa todavía, así que debe ser un error o no. A mí, ven aquí rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué diablos es esto en medio de la sala? Sobre un cojín yace un bebé. El bebé se veía pálido y su pañal se desbordaba emitiendo un olor fétido. Espera, ¿no es este niño en Guay? Reconocí al niño, era la hija nacida de Nancy, pero ¿por qué estaba ella aquí durmiendo en nuestra sala? Muchos pensamientos pasaron por mi mente, pero el inmediato la necesidad era llamar a una ambulancia y a la policía. Mi esposo y yo nos dividimos para hacer las llamadas y en aproximadamente 10 minutos llegaron la ambulancia y la policía. Llevaron rápidamente al bebé al hospital y
Durante ese tiempo mi esposo y yo estábamos interrogada por la policía. La señora Smith, que había oído el llanto el día anterior, también se unió al interrogatorio. Eran alrededor de las 2 horas. Como puedes ver, nuestro bebé aún no ha nacido. Esas 2 mujeres probablemente eran mi madre y mi cuñada solo. Para asegurarnos de que las llamamos, pero no pudimos comunicarnos con ninguna de ellas, así que mi esposo llamó al esposo de Nueva York. Lo que dijo fue completamente inesperado. Al parecer Nancy y mi M se habían ido juntas de viaje a Corea. Nancy me había dicho que su hija se quedaría contigo, Amy, por eso no llamé para comprobar. No tenía idea de que algo así había pasado seguramente. Se fueron. El bebé solo pensó que regresaríamos ese día. La ira naturalmente brotó dentro de mí al pensar que dejarían a su propio hijo en tal condición solo para divertirse. Podría haber tenido consecuencias irreversibles. Entonces mi esposo y yo fui al hospital donde llevaron al bebé. El doctor nos informó que aunque el bebé estaba débil, no había peligro para su vida y sería posible regresar a casa después de 2 a 3 días de hospitalización. A menos mal que si hubiera pasado algo irreversible a mi team. Lamento mucho lo que pasó. Todo se debe a que Nancy te arrastró a este terrible incidente. No, es realmente bueno que no haya pasado nada. Sin embargo, aún queda un misterio sin resolver. ¿Cómo entraron a nuestra casa? Ni mi esposo ni yo les habíamos dado una llave de repuesto. ¿Cómo diablos lograron conseguir una llave? De cualquier manera, primero debemos cambiar las cerraduras. Estamos obligados a intentar algo nuevamente. Afortunadamente nuestra casa es propiedad de la empresa y habíamos estado planeando comprar nuestra propia casa una vez que tuviéramos un hijo. Podría valer la pena considerar mudarnos a otro lugar hasta que nuestra nueva casa esté lista. Algún tiempo después recibimos una llamada de Rick. A su regreso los llevaron a la comisaría para interrogarlos. Aparentemente salieron de la casa pensando que yo me encargaría de todo sin imaginar que saldríamos. Fueron detenidos bajo sospecha de negligencia infantil. Sin embargo, se negaron a aceptar cualquier culpa diciendo que no es mi culpa. Es culpa de Amy. Ella no cuidó al bebé en mi ciudad. No hice nada malo. Así es, nunca pensamos que estarías fuera. La culpa es de esos 2 por no informarnos de antemano. Insistieron en que era culpa mía por no importarme. Como el niño se negó a reconocer cualquier delito por su parte, el oficial de policía que tomó la declaración quedó consternado por su razonamiento egoísta. En cuanto a cómo entraron a nuestra casa, resulta que mi suegra había tomado una llave de repuesto que estaba en la entrada cuando ella visitó e hizo una copia para ella. Lav y Rick vinieron a disculparse por sus acciones, pero mientras estemos aquí seguramente lo intentarán. Nuevamente quedándose aquí no podremos vivir en paz. Eso es cierto. Tal vez sea mejor si nos movemos con ese pensamiento que decidimos. Afortunadamente, para mudarnos encontramos rápidamente una nueva casa de la empresa y nos mudamos allí. Mi suegra llamó enojada porque nos habíamos mudado sin informarles, especialmente porque tenían la intención de visitarte. Te mudaste sin siquiera decirnos cuál es el significado de esto. Estábamos todos listos para venir. No te pedimos que vinieras. Además deberíamos. No te disculparás por causar tal incidente. No tenemos la culpa. Es tu culpa por no informarnos que estarías ausente. Incluso ahora se niegan a verse a sí mismos como en el lugar equivocado. Tanto Nancy como yo fuimos expulsados por papá y perdimos nuestra casa. Nancy incluso corre el riesgo de perderla custodia y ni siquiera podemos ver al bebé dejándonos sin ningún lugar a donde ir, así que por favor permítanos quedarnos en su casa. Disculpe, parece que los 2 han sido repudiados por sus maridos dejándolos sin un en casa. Pensaron en buscar nuestra ayuda y fueron a su residencia anterior solo para encontrarla completamente vacía. Deben estar entrando en pánico llamándonos desesperados. Sin embargo, no podía vivir con alguien que pudiera causar tal incidente sin pensarlo 2 veces. Lo siento, pero no puedo vivir contigo también después de lo que pasó. Estoy a punto de dar a luz y quiero pasar este tiempo en paz. Tenerlos a ustedes 2 cerca no me lo permitiría, así que debo disculparme y esperar un segundo después de colgar. Los 2 quedaron completamente estupefactos. Más tarde encontraron refugio en un apartamento de décadas de antigüedad haciendo malabarismos con trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes, pero parecen tener dificultades para mantener relaciones, cambiando constantemente de trabajo sin dinero en efectivo. Discuten casi a diario. Mientras tanto, nuestro tan esperado el bebé ha llegado sosteniendo a mi hijo en mis brazos.